Buenos días, estamos en la Facultad de la Universidad Unimiento de Dios. Hoy vamos a hacer una entrevista a un profesor. El profesor se llama Camilo Bravo, es sociólogo, viene de la Universidad de Santo Tomás, ha ejercido su pedagogía por 3 años. Mucho gusto. Bueno, profe, Bourdieu nos dice que en la sociedad hay diferentes tipos de campos o espacios sociales, en los cuales son llamados tipos de capital: económico, social, simbólico y económico. Te hago esta pregunta, profe: ¿cómo afectan estos diferentes tipos de capitales a la estrategia pedagógica contra el bullying en Bogotá? Bueno, digamos que desde la teoría burdiana nosotros tenemos el plan de que hay un campo, como su profesor lo mencionaba, hay un campo y dentro de este campo pues uno está en juego por la adquisición de los capitales, los distintos capitales que se mencionó. En este orden de cosas, si vamos a la siguiente componente de la pregunta, que es el bullying, yo personalmente entiendo el bullying más como una moda que realmente como un problema social, teniendo en cuenta que estas prácticas que se plantean en el escenario pedagógico, escolar, frente al matoneo, las acciones de agresión contra todo sujeto, siempre han estado presentes en la escuela. Desde los inicios de la escuela, entienden la escuela como una microsociedad, pues obviamente representa muchas las prácticas sociales de afuera. Entonces, en ese sentido, el bullying yo lo entiendo más como una moda propio de una época, de un momento epocal como ese en el que estamos, que es la posmodernidad, y que ha empezado a caracterizar unos fenómenos que antes estaban latentes en la escuela, pero que no habían sido evidenciados. La pregunta fundamental es, ¿realmente hay un bullying ahí? ¿Realmente hay ese concepto, digamos, desde la psicología, que siento que es donde más se trata, presente, o son unas prácticas que se empezaron a evidenciar propios de una clase social, de un discurso científico desde la psicología específicamente, que creo que es donde más se ha tomado el argumento. En ese orden de cosas, pongámoslo en este ejercicio, de acuerdo a lo que se está hablando, yo puedo estar estudiando en el colegio X, Juanito Pérez de Ciudad Bolívar, y hay una tonalidad de bullying, ¿cierto? Y puede que usted me lleva a estudiar a mí al colegio John Jennifer Thomas del estrato 6. No quiere decir que allá no haya bullying. Lo que pasa es que las situaciones de lo que se llama bullying van a cambiar. Obviamente, si los quisiéramos llevar al nivel de los intercambios simbólicos y las capitales simbólicos de Bourdieu, pues resulta que yo como sujeto que tengo unos contenidos culturales, ¿cierto?, a intercambiar, pues cuando llegue al estrato 6 o a un colegio de élite que se llama, pues obviamente mis capitales simbólicos son mínimos. Entonces, pensemos en un juego de bullying entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería una especie, entre comillas, de bullying en el colegio? Entonces, que un niño me quite el bombón, así a las malas, ¿cierto? En el colegio de estrato 6 el bullying perfectamente va a ser el mismo, pero va a cambiar, pero sus referentes van a ser diferentes. Entonces, por ejemplo, el niño que es más gordito, ¿cierto? No va a ser tanto a la acción, sino a la apariencia física, porque aquí se manejan otros componentes fundamentales. Entonces, en ese intercambio, en ese campo de juego que Bourdieu llama la sociedad, el intercambio de capitales, de los diferentes capitales, digamos que el chico que va del estrato 1 hacia allá va a tener una mayor desventaja, ¿cierto? Porque es que este niño, lo máximo, si viviera, digamos que en Suacha, lo máximo que va a ir es a Melgar. Eso es un amplio espacio de adquisición de capital, cultural, económico o social. Mientras que el niño que vivía en el estrato 6 no quiere decir que va a ir a pasar vacaciones. Para Disney, por lo tanto, empieza a abrir su espacio como componente cultural. Entonces, el solo ejercicio de la significación de donde yo estuve en vacaciones y donde estuve, pues hay una diferencia que creo que la plantea en su libro de distinción, de la distinción, y es esos ejercicios propios de diferencias sociales de clases, porque hay unas dos, por ejemplo.
dos clases sociales, para mí tres, la alta, la baja, la media y la alta, como significativas. Pues obviamente adquieren un tipo de capitales simbólicos, culturales. Yo los adquiero porque este es el contexto en que yo cuando voy al otro colegio hoy. ¿Qué quiere decir? Es decir, o sea, que si el pelado que estudia en el estrato 6 viene al estrato 1 no va a sentir bullying. Sí, porque es que es otra especie de bullying. Pero que desde mi lectura como sociólogo, para mí personalmente no es un bullying. ¿Sí? Simplemente son prácticas sociales que se han heredado desde la escuela. Es más, si usted va y le pregunta a su papá que si allá había bullying, le va a decir que no. Pero si usted le habla de las prácticas culturales que se determinan como bullying, le dice, ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que antes no se llamaba bullying. Era una práctica social normal. Montarse a otro compañero. ¿Sí? Entonces decían orejón. ¿Sí? Entonces le dice, papá, es que, o bueno, sí, para irse de 2 generaciones, el colegio existía bullying, pero si no, ¿qué existió? Es decir, a nadie le ponían apodos. Ah, sí, empieza a ver. Entonces viene que sí hay esa práctica social. Lo que pasa es que empezó a tomarse de moda porque es propio para esta sociedad en la que estamos, una sociedad que cambió, es una sociedad que obedece a otros dispositivos culturales más anclados hacia una nueva discusión filosófica, antropológica del ser de la persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ese orden de cosas, este componente del bullying como fenómeno social, yo personalmente lo interpreto más como una moda que realmente como un problema. Bueno, que diga, lo descubrimos, no, siempre estuvo en la escuela. Lo que pasa es que el matoneo viene desde, o sea, en mi época. En la escuela había matoneo, pero eso no se llamaba matoneo, se llamaba montadera. Se la montaban a uno o a otro. Y eso lo obligaba a usted a dos cosas, o ir a la coordinación, a la orientación, a decir, es que me están haciendo yo, me están matoneando y yo no soporto esto, o lo que le tocaba hacer en la época no era pararse. Si me la van a montar, yo me paro y hago respetar. ¿Sí? Sin otro intermediario, que era el psicólogo o el profesor, no, antes me tocaba a mí. Y cuando me cogía el profesor agarrándome con otro, me llevaba a la preguntar qué pasó, pues que nosotros me lanzamos montando y yo no me dejé. A ver si llama matoneo, no, tú me estás haciendo matoneo. ¿Cierto? Entonces, personalmente, digamos que dentro de esos referentes que tú preguntabas de los capitales simbólicos, pues es esta lucha por adquirirlos y demostrar que ellos mismos mejores que usted. Y eso está latente en una sociedad de clases, una sociedad tan clasista como la de Colombia, donde hay una desigualdad social tan fuerte, pues finalmente no importa de dónde se venga o de dónde se vaya, siempre está el fenómeno ahí presente. Lo que cambia son las prácticas. ¿Sí? O sea, mientras acá es un grupo completo, ya son 2 o 3 que son los que tienen, digamos, un mayor capital económico. ¿Sí? Porque en el estrato 6 lo que manda finalmente es el capital económico, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que en el estrato 1 no se da, sí, pero no es tan evidente. Sí, digamos que quisiéramos una lucha por un capital de pronto del poder, ¿no? Sí, pero que no está relacionado directamente con lo económico. Pero mi idea dentro de lo que es que usted logre a medida que va avanzando en lo cultural adquirir ciertos capitales para que usted los pueda intercambiar con otros. Y eso se ve cuando el padre está bajo, lucha para que su hijo tenga una mejor educación y que con esa mejor educación tenga mejor prestigio. Claro. Aumentar capital cultural y aumentar todo capital simbólico que es de conocimiento y prestigio. Claro, sí, porque todos vienen unidos, ¿no? O sea, todos los capitales en sí mismos vienen unidos. Sin embargo, frente a las, o sea, dentro de los mismos campos existen otros campos, o sea, el mismo papá de estrato 6 compite en su mismo campo contra el otro papá de estrato 6, ¿sí? O sea que yo como estrato 0, es decir, miren que no es solo el ejercicio económico. Resulta que yo siempre pertenecía al estrato 1, por decir algo, y me gané al otro. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tengo acceso directo a todos los otros capitales, ¿no? Porque puede que usted no tiene acceso al prestigio, usted puede tener toda la plata del mundo, pero si no tiene acceso a los capitales cultural, ¿sí? Entonces finalmente usted no va a tener ese prestigio dentro del estrato en el que está ubicado. ¿Sí? De pronto yo tengo mayor capital cultural que capital económico. ¿Sí? Nivel de educación, pero la parte económica. Claro. Y eso también depende de donde usted se mueva. ¿Sí? O sea, no es lo mismo un maestro del estrato 6 que un maestro del estrato 1, ¿sí? Porque los capitales también están en juego ahí frente a eso. Entonces, volviendo digamos que a la pregunta y al ejemplo que
que se mencionó hace un momento, pues el niño de estrato 1 va a llegar al estrato 6, va a recibir un matoneo mayor, ¿cierto? Pues venía sufriendo, entre comillas, ese matoneo. Y lo único que se entiende entre los papás que quieran mantener al pelado en estrato 6 por tener una beca es porque va a adquirir mayores capitales simbólicos o mayores capitales culturales o los diferentes capitales distintos para poder intercambiar cuando ya esté grande. Que es, desde la teoría booleana sí es un ejercicio de adquisición de capitales simbólicos para poder intercambiar después. Profe, muchas gracias por aceptar la invitación. Interesante todo lo que hemos escuchado y con el ejemplo que da lugar y nos interesa mucho, este niño supuestamente de estrato bajo o recursos económicos bajos que se gana, digamos, una beca y entra a un colegio de estrato alto, sus padres o sus familias deciden dejarlo pese a que ese niño sufre de matoneo público, quieran llamar. En ese orden de ideas y desde su perspectiva, ¿por qué cree que esto podría pasar? ¿Por qué no los familiares de ese niño que sufre el público deciden no, lo están maltratando, va a sufrir psicológicamente? Es más, el rendimiento de ese niño puede hacer que haya disminuido, pero sin embargo, pese a todo lo demás, ellos deciden que él continúe en ese estado. ¿Por qué cree que tomaron esa decisión? Pues si nos vamos a la pregunta de formación del compañero frente a la adquisición de capitales, pues es la posibilidad de adquirir mejores capitales e intercambiar afuera. Porque ¿qué ofrece la escuela? Pues una cantidad de dispositivos culturales o de conocimiento mucho mayor frente a lo que va a adquirir el pelado de estar acá en estrato 1. Encima de todas unas relaciones sociales diferentes, o sea, no es lo mismo, no por desmeritar en absoluto, entenderse con el panadero, con el carnicero, con el señor de las verduras, a entenderse con el gerente de X, con el hijo del gerente de X empresa, con el hijo del dueño de tal empresa. Entonces, pues obviamente... Estamos hablando de capital simbólico. Sí, total, o sea, en ese sentido lo dejan en ese sentido frente a la adquisición de que pueda adquirir unos capitales simbólicos al principio, que son los capitales reales frente al cultural o al económico. ¿Quién define eso? Pues el pelado. ¿Sí? Claro, ¿por qué va a bajar el rendimiento académico? Pues porque eso no es desconocimiento. Mientras usted en un estrato 1 está recibiendo en primer grado el TUBI, ¿cierto? En el segundo grado del TUBI, en el tercer grado TUBI, en el cuarto grado TUBI, este pelado en el primer grado del TUBI y más adelante de otro componente en inglés, o sea, sus componentes y sus adquisiciones a nivel de conocimiento varían. Entonces, pues es un pelado que viene, un chico que viene con unos niveles de exigencia mínimos, básicos, ¿cierto? Propios a su situación, a su lugar de enunciación, y cuando llega a otro momento van a cambiar. Yo no sé si ustedes han visto ese capítulo de Los Simpsons que de pronto plantea esto muy bien, cuando Marge decide llevar a Lisa y a Bart a la escuela de Beverly Hills. No sé si se acuerdan de ese capítulo. Sí, que es una especie muy parecida a lo que ustedes están preguntando, o sea, cómo intentan que Lisa, que a Bart pues no le interesa tanto ese momento de la adquisición de capitales, pero a Lisa sí le interesa tener una adquisición de capital simbólico, cultural y económico, decide cambiar de escuela y entra a esa escuela de Beverly Hills, ¿cierto? Pero mire cómo en este ejercicio ella no es aceptada porque tiene capital intelectual, pero no es aceptada por la escuela, porque es que los capitales que se evidencian en esa escuela de otro lado. Entonces recuerde que lo más importante en el capítulo era mostrar cómo lo importante del capital mayor era saber o estar cerca del artista del momento. En cambio, como Bart entender muy bien la lógica de la sociedad, entra de una vez a hacerse líder, ¿cierto? Entonces, recuerden que la primera imagen él llega y lo suelta el policía. ¿El jefe Gorgori? El jefe Gorgori lo suelta y entonces, gracias muchachos, que no sé qué, entonces ya se vuelve líder. Entonces, mire que no necesita finalmente adquirir ese capital finalmente simbólico a nivel cultural o económico, sino simplemente esa relación de poder. Entonces,
tiene como un estrato de chicos que se llaman de los suburbios, llega a una escuela de alta, ¿cierto? Y termina manipulando absolutamente todo. A diferencia de la que llega a un nivel intelectual, que era más fuerte en Springfield, en la escuela pública, que era Lisa, aquí llega a ser una aislada. Llega a ser aislada por el mismo componente social, porque pues todas tienen celular, todas tienen bolso, porque es otro discurso social, ¿cierto? Entonces, pues obviamente es lo mismo que yo le planteaba en algunos momentos. La clase baja, ¿cierto? Y me voy a relacionar a tomar algo, entonces si me encontré con 5 gerentes y yo soy uno que siempre viví en Casablanca, ¿qué va a pedir? No, un águila. Los otros manes iban a pedir un whisky. De pronto yo iba a decir, no, un whisky. ¿Sí? Entonces, ¿en las rocas o solo? No, un whisky. Sí, pero en las rocas, porque son lenguajes que no entienden. Entonces, claro, yo pienso que en ese sentido los papás quieren dejar al chico por eso, para que vaya adquiriendo esos capitales simbólicos, culturales, económicos, dentro de una teoría de cambios como la que plantea Pierre Díaz. Entonces, muchas gracias por esta pequeña entrevista que nos favorece. Listo.